Cuando surgieron las imágenes del dron de la familia Morrison, 5 años después de su desaparición, revelaron algo mucho peor que haberse perdido en la naturaleza salvaje de Alaska. El último cuadro mostraba figuras moviéndose entre los árboles detrás de ellos, vigilantes que habían estado cazando familias durante décadas en un reino oculto donde los gritos solo resonaban entre los pinos. El coche de alquiler crujió sobre el camino de grava mientras David Morrison conducía hacia la cabaña remota enclavada en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Los pinos se extendían sin fin a ambos lados, sus ramas pesadas de niebla matinal que se aferraba al suelo del bosque como secretos susurrados. Sarah bajó la ventanilla y respiró el aire fresco y limpio que sabía a agujas de pino y tierra tocada por la nieve. En el asiento trasero, los gemelos de 12 años, Jake y Emma, pegaban sus rostros al vidrio, observando la vida silvestre. Emma apretaba su cuaderno de campo, ya lleno de bocetos de aves avistadas durante el viaje de 6 horas desde Anchorage. Jake contaba los postes de milla, anunciando cada uno hasta que su padre rió y le dijo que ahora estaban más allá de esas medidas civilizadas. La cabaña apareció entre los árboles como algo sacado de un cuento, sus muros de troncos plateados por incontables estaciones, el humo ya saliendo de la chimenea donde el cuidador había preparado su llegada. Paneles solares brillaban en el techo, la única concesión a la vida moderna en este lugar que parecía intacto por el tiempo. Sarah sintió que sus hombros se relajaban por primera vez en meses al salir del coche. Esto era exactamente lo que necesitaban. Sin torres de celular, sin internet, sin el zumbido constante de notificaciones exigiendo atención, David había encontrado el alquiler gracias a un colega que juraba por su completa aislamiento. El vecino más cercano estaba a 40 millas, y el servicio de parques rara vez patrullaba tan profundo en la naturaleza. Por una semana, estarían verdaderamente solos con la naturaleza. David sacó su vieja cámara de rollo, la misma que había usado para fotografiar a Sarah durante sus excursiones universitarias 20 años antes. Quería documentar este viaje a la antigua, sin pantallas digitales ni gratificación instantánea. Los gemelos se quejaron de la tecnología antigua, pero Sarah sonrió. Había algo romántico en no saber cómo saldrían las fotos hasta que volvieran a la civilización. Jake descubrió un mapa de senderos clavado dentro de la cabaña, su dedo trazando rutas que llevaban más profundo en el bosque. El sendero más largo estaba marcado como un circuito de 3 días que los llevaría a lagos ocultos y miradores que ningún turista veía jamás. Sarah observó a su familia planear su aventura con un entusiasmo que no había visto en demasiado tiempo. El escape perfecto, pensó, mientras la tarde caía sobre los árboles y la cabaña brillaba cálida contra la vasta oscuridad más allá. Mañana desaparecerían en la naturaleza juntos, dejando atrás cada preocupación que los había seguido desde la ciudad. El aire de la mañana mordía sus rostros cuando la familia Morrison pisó la entrada del sendero, su aliento formando pequeñas nubes que desaparecían rápido en la frescura del bosque. David ajustó las correas de su mochila y revisó su brújula una vez más, aunque el camino parecía lo bastante claro, serpenteando entre altísimos abetos, cuyos troncos desaparecían en el dosel brumoso arriba. Sarah llevaba el teléfono satelital en el bolsillo de su chaqueta. Su peso, un pequeño consuelo contra la inmensidad que los rodeaba. El aparato funcionaría por unas millas más antes de que las montañas bloquearan la señal por completo. Le había prometido a su hermana Jennifer que llamaría cada noche, aunque parte de ella ansiaba el silencio que les esperaba. Jake y Emma corrían adelante por el sendero ancho, sus voces resonando en los árboles mientras gritaban descubrimientos. El ritmo de un pájaro carpintero martillaba en algún lugar sobre ellos. Huellas frescas de venado marcaban la tierra blanda, mostrando que no eran los primeros en visitar este camino, aunque el bosque se sentía intacto por la presencia humana. David se detenía con frecuencia para fotografiar su travesía, la vieja cámara clicando mientras capturaba a Sarah, señalando hacia un pico lejano, a los gemelos examinando algo entre los arbustos, el sendero extendiéndose hacia las sombras verdes. Cada cuadro guardaba la promesa de un recuerdo, esperando ser revelado cuando volvieran al mundo más allá de esos árboles. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el bosque. Incluso sus pasos parecían amortiguados por la alfombra espesa de agujas de pino bajo sus botas. Árboles antiguos se erguían a su alrededor como pilares de catedral, su corteza marcada por el clima y el tiempo,
sus ramas entrelazándose arriba para crear un techo vivo que filtraba la luz en patrones danzantes. Al mediodía, habían recorrido 6 millas sin ver a otra alma. El sendero se bifurcaba adelante, y David consultó el mapa mientras la familia descansaba en un tronco caído. El camino principal curvaba hacia el lago donde planeaban acampar, pero un sendero más estrecho se ramificaba al este, sin marcar. Emma lo notó primero, su dedo siguiendo la línea tenue que desaparecía en bosques más densos. El mapa no mostraba nada en esa dirección, solo un espacio verde vacío que sugería territorio inexplorado. Jake votó por seguir la ruta planeada, pero Emma sentía curiosidad por dónde podría llevar el camino misterioso. David bajó la cámara y estudió ambas opciones. Tenían mucho tiempo antes del anochecer, y el clima se mantenía estable. El sendero sin marcar llamaba a algo aventurero en él, el mismo instinto que lo había llevado a proponerle matrimonio a Sarah en la cima de una montaña 20 años atrás. Sarah vio la decisión formarse en sus ojos antes de que hablara, y se encontró asintiendo antes de entender completamente por qué. El teléfono satelital pesaba en las manos de Sarah mientras encontraba un claro donde las barras de señal parpadeaban débilmente en la pequeña pantalla. 3 días en su aventura en la naturaleza, la familia Morrison había viajado más profundo en el bosque de Alaska de lo que mostraba cualquier mapa, siguiendo senderos de animales que parecían llevarlos hacia valles ocultos y arroyos intactos. David montaba el campamento nocturno junto a un arroyo que corría claro y frío sobre piedras lisas. Los gemelos recogían leña de los troncos caídos bajo los pinos altos, sus voces llevadas por el agua mientras discutían sobre quién tenía la pila más grande. El bosque a su alrededor se sentía antiguo, intacto, como si fueran los primeros humanos en caminar esos senderos. Sarah marcó el número de su hermana Jennifer en Anchorage, esperando mientras la conexión luchaba por unir la civilización y la naturaleza salvaje que ahora los rodeaba. Cuando la voz de Jennifer finalmente crepitó a través de la estática, sonaba increíblemente lejana. La conversación comenzó normal, Sarah describiendo su desvío de la ruta planeada, los lagos cristalinos que habían descubierto, la vida salvaje que habían fotografiado. La cámara de rollo de David había capturado imágenes de un alce bebiendo al amanecer, de los gemelos recortados contra un pico montañoso, de la propia Sarah riendo mientras intentaba encender un fuego con leña húmeda. Estaban viviendo la aventura de sus vidas, le dijo a Jennifer, exactamente lo que su familia necesitaba. Pero mientras hablaba, algo le molestaba. Durante el día, había notado señales inquietantes de formas que no podía explicar. Huellas en el lodo junto al sendero que no coincidían con ninguno de sus zapatos. La sensación de ser observada desde las sombras más profundas entre los árboles. 2 veces, Jake había preguntado si ella escuchaba voces a lo lejos, aunque cuando todos se detenían a escuchar, no había nada más que viento entre las ramas. David la llamó desde el campamento, señalando un grupo de abedules donde algo había captado su atención. Sarah entrecerró los ojos y vio lo que parecían marcas talladas en la corteza, demasiado deliberadas para ser naturales, demasiado desgastadas para ser recientes. Empezó a contarle a Jennifer sobre ello, pero la señal del teléfono satelital vaciló, convirtiendo la voz de su hermana en fragmentos de sonido. La conexión se fortaleció por un momento, y Sarah oyó a Jennifer preguntando si todo estaba bien, si necesitaban ayuda, si debía contactar al servicio de parques. Sarah abrió la boca para tranquilizarla, decirle que estaban bien, que las marcas probablemente eran antiguas señales de cazadores o tramperos, que las huellas pertenecían a otra familia excursionista. Pero mientras hablaba, la señal murió por completo, cortando sus palabras en estática y silencio. Jennifer Morrison Wells miró fijamente la pantalla de su teléfono en la quietud de su cocina en Anchorage, viendo la duración de la llamada congelada en 4 minutos y 17 segundos. La conexión había terminado abruptamente, la voz de Sarah cortándose a mitad de una frase mientras describía algo tallado en los abedules, en lo profundo de la naturaleza. Jennifer presionó para volver a marcar, pero el teléfono satelital fue directamente a un mensaje automático sobre el usuario fuera del área de servicio. Dejó el teléfono en el mostrador y trató de apartar la inquietud que le subía por la espalda. Las conexiones satelitales eran poco fiables en áreas remotas, especialmente con los patrones climáticos impredecibles de Alaska,
Sarah le había advertido que la señal sería irregular una vez que se adentraran en los senderos sin marcar. Aún así, algo en la voz de su hermana en esos momentos finales sonaba diferente, tenso de una forma que no tenía nada que ver con mala recepción. La mañana siguiente no trajo llamada. Jennifer esperó junto al teléfono durante su café, durante el desayuno, durante las noticias matutinas que mostraban cielos despejados en todo el estado. Sarah había prometido comunicarse cada noche, un ritual que habían mantenido desde la muerte de su padre 5 años atrás. Incluso en semanas ocupadas, incluso durante discusiones, las hermanas nunca dejaban pasar un día sin contacto. Al mediodía, la preocupación de Jennifer se había agudizado en auténtica alarma. Llamó al proveedor del servicio satelital, quien confirmó que el aparato funcionaba, pero estaba actualmente desconectado. El representante explicó que los teléfonos a menudo perdían señal en los valles o durante fenómenos climáticos, aunque sus registros mostraban condiciones claras en la región donde acampaba la familia Morrison. El segundo día sin contacto se sintió más pesado. Jennifer llamó a la oficina de David, enterándose de que había organizado cobertura durante la semana siguiente. Contactó con la compañía de alquiler de la cabaña, pero su cuidador se había marchado tras preparar la propiedad y no tenía más información sobre los planes de la familia. Las rutas de senderismo que David había mencionado cubrían cientos de millas cuadradas de naturaleza donde no existían torres de celular y la cobertura satelital era poco confiable. En la tercera mañana, Jennifer se encontró mirando un mapa del Parque Nacional Denali extendido sobre su mesa del comedor, tratando de trazar el camino que la familia de su hermana podría haber tomado. La ruta planeada estaba claramente marcada, pero Sarah había mencionado que exploraban senderos sin marcar, siguiendo su curiosidad más profundo hacia áreas donde pocas personas se aventuraban. Tomó su teléfono y marcó el número de los patrulleros del estado de Alaska, su dedo dudando sobre el último dígito. Una vez hiciera esa llamada, las vacaciones familiares de Sarah se convertirían en algo completamente diferente. Pero el silencio se había alargado demasiado, y la sensación en su pecho le decía que algo andaba mal. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. El patrullero que contestó escuchó pacientemente mientras Jennifer explicaba que la familia de su hermana llevaba 3 días incomunicada en la naturaleza de Alaska. Las hélices del helicóptero batían contra el aire de la mañana, mientras el guardabosques Tom Kellaway estudiaba el dosel del bosque abajo, buscando cualquier señal de la desaparecida familia Morrison. Habían pasado 3 días desde la llamada de Jennifer a los patrulleros, y ahora una operación completa de búsqueda se desplegaba por la naturaleza donde 4 personas simplemente se habían desvanecido sin dejar rastro. Las coordenadas de su último contacto con el teléfono satelital llevaron al equipo a un valle remoto a 15 millas de la cabaña de alquiler, accesible solo a pie o en helicóptero. Abetos y abedules densos se extendían en todas direcciones, interrumpidos ocasionalmente por arroyos que atrapaban la luz del sol como monedas dispersas. Desde arriba, el bosque parecía impenetrable, un laberinto verde que podía ocultar cualquier cosa bajo su dosel. El piloto aterrizó en un pequeño claro, y Kellaway descendió con otros 2 guardabosques y un perro rastreador llamado Scout. El pastor alemán comenzó inmediatamente a trabajar el área, nariz al suelo, buscando el olor humano que pudiera llevarlos a la familia. En minutos, Scout detectó un rastro hacia el norte, siguiendo un lecho de arroyo. Encontraron el campamento Morrison 1 hora después, y Kellaway sintió que el estómago se le apretaba ante lo que vio. 2 tiendas estaban perfectamente erguidas, sus cremalleras cerradas, sin señales de daño por clima o animales. Una estufa de campamento se hallaba junto a una mesa plegable, donde los platos aún contenían restos de lo que parecía su última comida, ahora podrida pero sin ser molestada por carroñeros. Las botas de senderismo de Sarah estaban colocadas ordenadamente junto a su tienda, como si se las hubiera quitado y hubiera caminado descalza. La bolsa de la cámara de David yacía abierta sobre un tronco, canisters vacíos esparcidos cerca, pero la cámara misma faltaba. Las mochilas de los gemelos se apoyaban contra un árbol, su contenido derramado, cuadernos, lápices y pequeños tesoros que los niños recogen en sus aventuras. Lo que más perturbó a Kellaway
fue la ausencia de lucha. Ninguna tela rasgada, ninguna pertenencia esparcida, ninguna señal de que la familia hubiera sido sorprendida o atacada. Sus sacos de dormir estaban extendidos pero no usados. La fogata contenía cenizas frías de lo que parecía su última noche. Los troncos reducidos a carbón. Scout dio vueltas alrededor del campamento repetidamente, gimiendo suavemente, mientras detectaba olores contradictorios que parecían ir en múltiples direcciones antes de desvanecerse por completo. La confusión del perro le decía a Kellaway algo que no quería aceptar. La familia Morrison había dejado ese lugar, pero ya fuera por elección o por la fuerza, no había forma de saberlo. Mientras más buscadores llegaban en helicóptero, Kellaway informó por radio sus hallazgos a la central. 4 personas habían desaparecido de su campamento, dejando atrás todo excepto sus cuerpos y la verdad de lo que les había sucedido. El centro de mando zumbaba con voces bajas, mientras los coordinadores de búsqueda extendían mapas topográficos sobre mesas plegables, marcando patrones de cuadrícula con tinta roja que dividían la naturaleza en secciones manejables. Cada teoría sobre la desaparición de la familia Morrison llevaba su propia urgencia, su propia lógica terrible que mantenía a los buscadores moviéndose a través de bosques que parecían tragar huellas y voces por igual. Un ataque de fauna encabezaba la lista de posibilidades. Los bosques de Alaska bullían con osos pardos saliendo de sus guaridas invernales, hambrientos y territoriales, mientras buscaban alimento con sus crías. Lobos se movían en manadas por estas áreas remotas, y una familia sorprendida en su campamento tendría pocas posibilidades de escapar o pedir ayuda. Sin embargo, el campamento no mostraba señales de disturbios animales, ni tela desgarrada ni equipo esparcido, como los que típicamente dejaban los osos. La doctora Lisa Chen, la principal experta del estado en desapariciones en la naturaleza, estudió las fotografías del campamento abandonado con creciente preocupación. La disposición ordenada de las pertenencias sugería que la familia había salido voluntariamente, pero sus necesidades básicas permanecían allí. Ningún excursionista experimentado abandonaba sacos de dormir y comida en el clima impredecible de Alaska. La falla de equipo ofrecía otra explicación que parecía más esperanzadora que la mayoría. El dispositivo GPS de David Morrison podría haber fallado, desviando a la familia en un terreno que lucía idéntico en todas direcciones. La hipotermia podía instalarse rápidamente si se perdían y se agotaban, causando desorientación que los llevaría más lejos del rescate. Los equipos de búsqueda rastrearon cada arroyo y valle donde excursionistas confundidos podían extraviarse. La última transmisión del teléfono satelital inquietaba más a los investigadores. La voz de Sarah llevaba matices de inquietud mientras describía marcas talladas en abedules, huellas que no pertenecían a su familia. La transmisión terminó abruptamente, no con la desvanecida gradual de la distancia, sino con el corte brusco de una conexión interrumpida. El juego sucio parecía poco probable en una naturaleza tan remota. Sin embargo, el sargento Mike Rodríguez se encontraba considerando posibilidades más oscuras. A veces, las operaciones de droga usaban los vastos bosques de Alaska para fabricar o transportar, y una familia tropezando con tales actividades podía representar una amenaza que eliminar. Redes de tráfico humano ocasionalmente se movían a través de fronteras remotas, aunque la evidencia para cualquiera de estas teorías era escasa. La posibilidad más perturbadora era también la más común en los archivos de personas desaparecidas de Alaska. La gente simplemente desaparecía en la naturaleza, consumida por un paisaje demasiado vasto e implacable para entregar sus secretos. El clima podía cambiar en minutos, transformando cielos despejados en condiciones de ventisca. Los ríos podían subir sin advertencia. El mismo bosque parecía diseñado para borrar la presencia humana. Al terminar la primera semana de búsqueda sin respuestas, las teorías se multiplicaban, pero la evidencia seguía siendo desesperadamente escasa. En algún lugar del silencio verde de la naturaleza de Alaska, 4 personas se habían alejado de sus vidas ordinarias y desaparecido por completo, dejando solo preguntas que se volvían más pesadas con cada día que pasaba. Las noticias de la desaparición de la familia Morrison se difundieron por Anchorage como fuego salvaje, llevadas por publicaciones en redes sociales y cobertura televisiva local que mostraba imágenes aéreas de la vasta naturaleza donde 4 personas simplemente se habían desvanecido. En pocos días,
Lo que comenzó como una operación profesional de búsqueda se transformó en algo mayor, una movilización comunitaria que atrajo voluntarios de todo Alaska y más allá. El estacionamiento afuera del cuartel general de búsqueda se llenó de camionetas y SUVs, mientras ciudadanos comunes llegaban con equipo de campamento, botas de senderismo y determinación para ayudar a encontrar a la familia desaparecida. Maestros pidieron días personales, obreros de construcción llamaron enfermos, y veteranos militares retirados desempolvaron viejas habilidades de supervivencia. Los colegas de Sarah en el hospital donde trabajaba como enfermera organizaron viajes compartidos, mientras la firma de ingeniería de David contribuyó con personal y equipo técnico. Jennifer Morrison Wells se encontró en el centro de una tormenta mediática que nunca quiso. Reporteros de televisión empujaban micrófonos hacia su rostro mientras ella suplicaba información sobre la familia de su hermana, su voz quebrándose al describir la dedicación de Sarah hacia sus hijos, la experiencia de David en exteriores, los brillantes futuros de los gemelos que pendían en equilibrio en algún lugar de la naturaleza. La Cruz Roja estableció un campamento base en el área de operaciones, sirviendo comidas calientes a los buscadores que regresaban exhaustos y con las manos vacías cada noche. Iglesias locales organizaron vigilias de oración, sus congregaciones reuniéndose para cantar himnos que flotaban a través del valle, donde helicópteros despegaban y aterrizaban durante todo el día. Niños de la escuela de Jake y Emma hicieron carteles con marcadores brillantes, su arte inocente declarando esperanza que parecía fortalecer a los adultos a su alrededor. Equipos profesionales de búsqueda y rescate trabajaban junto a voluntarios aficionados, dividiendo la naturaleza en cuadrículas sistemáticas que cubrían cientos de millas cuadradas. Helicópteros con cámaras térmicas volaban en patrones sobre el dosel denso, mientras equipos terrestres empujaban a través de matorrales que parecían diseñados para ocultar secretos. Perros de búsqueda trabajaban hasta la extenuación, sus manejadores rotando animales frescos cada pocas horas, mientras los rastros se enfriaban y los senderos no llevaban a ningún lado. La historia captó la atención nacional cuando una importante cadena de noticias transmitió imágenes del campamento abandonado, las tiendas ordenadas y las pertenencias esparcidas, creando imágenes inquietantes que sugerían una familia interrumpida a mitad de una comida. Donaciones llegaron de todo el país, financiando más tiempo de helicóptero y equipo especializado que pudiera penetrar más profundo en el bosque que las búsquedas anteriores. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, toda la esperanza, todas las oraciones y determinación, la naturaleza mantuvo su silencio. Cada día traía nuevos voluntarios y energía renovada, pero cada noche traía el mismo resultado. La familia Morrison había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido, dejando solo el creciente peso de preguntas sin respuesta y una comunidad unida por el terrible misterio de 4 vidas tragadas por el bosque. La primera pista falsa llegó en el día 8 de la búsqueda, cuando un guía de pesca reportó haber visto a 4 personas que coincidían con la descripción de la familia Morrison cerca de un lago remoto a 30 millas de su última ubicación conocida. Las coordenadas enviaron helicópteros cruzando valles y cordilleras, sus hélices batiendo esperanza en el aire, mientras los equipos de rescate se preparaban para lo que rezaban sería un reencuentro. En cambio, encontraron a una familia de Oregón que había estado acampando legalmente en el área durante una semana, sus permisos archivados correctamente y su itinerario exactamente como lo habían planeado. El padre apenas se parecía a David Morrison y los niños eran más pequeños que los gemelos, pero la desesperación había moldeado la memoria del testigo en algo que no era. La decepción cayó sobre los equipos de búsqueda como lluvia fría. 2 días después, un excursionista descubrió un trozo desgarrado de tela azul atrapado en un arbusto de espinas a 15 millas al sur del campamento Morrison. Sarah había estado usando una chaqueta azul en las fotos familiares que Jennifer proporcionó a los medios. La tela fue enviada de inmediato al laboratorio criminal estatal, mientras los equipos de búsqueda convergían en el área, convencidos de que habían encontrado la pista que resolvería el caso. El análisis de laboratorio reveló que la tela provenía de un poncho impermeable fabricado 3 años después de que los Morrison compraran su equipo de senderismo. El material era demasiado nuevo, el tejido demasiado grueso, el color ligeramente incorrecto. Otro callejón sin salida que consumió tiempo y recursos valiosos
mientras el verdadero rastro se enfriaba con cada hora que pasaba. La pista más prometedora llegó a través de redes sociales cuando un camionero publicó en Facebook sobre haber visto a una familia caminando por una carretera remota a 40 millas del área de búsqueda. Su descripción coincidía perfectamente con los Morrison. Afirmaba: hasta las mochilas iguales de los gemelos y las distintivas botas de senderismo de David. El avistamiento había ocurrido apenas 2 días antes, sugiriendo que la familia había salido del bosque por su cuenta. Los coordinadores de búsqueda trasladaron toda la operación basados en esta información, moviendo personal y equipo para cubrir el corredor de la carretera donde supuestamente habían visto a la familia. Entrevistaron a empleados de gasolineras, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y siguieron cada posible pista generada por el reporte del camionero. Pero cuando los investigadores finalmente localizaron al camionero para una entrevista formal, su historia comenzó a desmoronarse. La cronología no coincidía con su libro de registros. La ubicación parecía incierta, y bajo presión admitió que quizá había confundido a la familia Morrison con otro grupo de excursionistas que había visto semanas antes en una ruta completamente diferente. Cada pista falsa traía el mismo cruel patrón de esperanza seguido de aplastante decepción. Los equipos de búsqueda avanzaban con determinación profesional, pero los voluntarios comenzaron a disminuir a medida que la realidad se imponía. En algún lugar de la naturaleza de Alaska, 4 personas habían desaparecido tan completamente que ni siquiera sus fantasmas parecían eludir a los cientos de personas tratando de encontrarlos. Jennifer Morrison Wells se sentó en el silencio de su casa vacía, rodeada de volantes de personas desaparecidas que cubrían su mesa de cocina como hojas caídas. Habían pasado 6 semanas desde que la operación de búsqueda se redujo oficialmente de rescate activo a barridos periódicos, y la ausencia de la familia de su hermana se había asentado en sus huesos como un frío invernal que no se iría. La avalancha inicial de cazuelas y llamadas de vecinos bien intencionados se había reducido a un goteo. La gente tenía buenas intenciones, pero el duelo los incomodaba, y la incertidumbre de la desaparición de los Morrison era peor que la muerte en ciertos sentidos. Al menos la muerte ofrecía cierre, un funeral, una tumba que visitar. Esto era diferente, una herida que no podía sanar porque no podía ser reconocida adecuadamente. Los ancianos padres de David habían envejecido visiblemente en las semanas posteriores a la desaparición de su hijo. Su padre, antes robusto y hablador, ahora se sentaba durante horas mirando por la ventana, como esperando ver a sus nietos corriendo por el patio. Su madre apretaba fotografías de Jake y Emma, memorizando rostros que temía olvidar si dejaba las imágenes. Llamaban a Jennifer diariamente, desesperados por actualizaciones que nunca llegaban. La atención mediática que una vez pareció solidaria, ahora se sentía invasiva. Reporteros aún llamaban de vez en cuando, especialmente en días de noticias lentas, queriendo saber si había escuchado algo nuevo, si todavía creía que la familia de su hermana estaba viva en algún lugar de la naturaleza. Jennifer aprendió a dejar que las llamadas fueran al buzón, a evitar las redes sociales donde detectives aficionados diseccionaban cada detalle del caso y ofrecían teorías que iban de lo lógico a lo absurdo. El sueño llegaba en fragmentos, interrumpido por sueños donde la voz de Sara la llamaba desde sombras profundas del bosque, siempre fuera de alcance. Jennifer despertaba con lágrimas en la almohada, el eco fantasmal de la risa de su sobrino resonando en habitaciones demasiado silenciosas, demasiado vacías, demasiado permanentes en su silencio. Mantuvo la casa de Sara exactamente como había quedado, pagando la hipoteca con sus propios ahorros, regando plantas que de algún modo aún crecían a pesar del peso de la ausencia que lo impregnaba todo. Las camas de los gemelos permanecían hechas. Sus mochilas escolares colgaban junto a la puerta. Tareas escolares amarillentas por la edad descansaban en la encimera de la cocina. Amigos la animaban a aceptar la realidad, a comenzar el proceso legal de declarar a la familia fallecida, a empezar a seguir adelante con su vida. Pero Jennifer se negó a firmar papeles o asistir a servicios conmemorativos. En algún lugar de la inmensidad de Alaska, 4 personas a las que amaba más que a su propia vida simplemente habían desaparecido, y hasta que supiera qué les había pasado, mantendría viva su memoria de la única manera que podía, esperando, esperando,
negándose a dejar que el silencio tuviera la última palabra. Un año después de que la familia Morrison desapareciera en la naturaleza de Alaska, el detective Ray Sullivan abrió una carpeta Manila que había engrosado con informes, fotografías y declaraciones de testigos que no llevaban a ninguna parte. El caso oficialmente pasaba de investigación activa a estado de caso frío, uniéndose a cientos de otras desapariciones sin resolver que llenaban archivadores en oficinas policiales por todo el estado. Las estadísticas eran sombrías pero innegables. Alaska promediaba más de 2.000 reportes de personas desaparecidas cada año, y aunque la mayoría se resolvía en días o semanas, un porcentaje persistente simplemente se desvanecía en el vasto silencio de la naturaleza del norte. La familia Morrison se había convertido en parte de ese silencio. 4 nombres añadidos a una lista que se extendía por décadas. Sullivan revisó la evidencia una última vez antes de sellar el archivo. El campamento abandonado con su inquietante orden. La transmisión del teléfono satelital, que terminó abruptamente a mitad de una frase, las marcas talladas en abedules que podían haber sido señales territoriales o algo más siniestro. Las huellas que no pertenecían a ningún miembro de la familia Morrison. Cada pista había sido seguida, cada teoría explorada, cada posible testigo entrevistado. La búsqueda había cubierto más de 300 millas cuadradas de naturaleza, involucrando helicópteros, perros rastreadores, cámaras térmicas y cientos de voluntarios que peinaron bosques que parecían diseñados para ocultar secretos. Rastros profesionales examinaron cada sendero, cada cruce de arroyo, cada camino de animales que podía haber llevado a la familia lejos de su último campamento. Sin embargo, el bosque no había revelado nada. Ninguna ropa rasgada atrapada en ramas, ningún equipo abandonado durante una retirada apresurada, ningún resto humano descubierto por excursionistas o cazadores en los meses siguientes. Era como si la familia Morrison simplemente hubiera caminado fuera de la existencia, dejando atrás solo el misterio de su ausencia y el dolor de quienes los amaban. Los archivos del caso permanecerían disponibles para revisión y aún se investigarían nuevas pistas si surgían, pero la realidad era dura y definitiva. Sin evidencia fresca o testigos creíbles, las posibilidades de resolver la desaparición de los Morrison se volvían más pequeñas con cada estación que pasaba. La naturaleza que los había tragado enteros no mostraba señales de ceder su secreto. Jennifer Morrison Wells continuaba su solitaria vigilia, manteniendo un sitio web dedicado a su familia desaparecida, compartiendo sus fotografías en redes sociales y ofreciendo recompensas por información que nunca llegaba. Investigadores aficionados ocasionalmente la contactaban con teorías y sugerencias, pero su entusiasmo no podía superar la simple verdad de que 4 personas se habían desvanecido sin dejar rastro en uno de los paisajes más implacables de la Tierra. La carpeta fue enviada a almacenamiento, un caso más sin resolver en un estado donde la naturaleza siempre guardaba algunos de sus secretos y donde familias podían desaparecer tan completamente como si nunca hubieran existido. Habían pasado 4 años desde que la familia Morrison desapareció, y Jennifer Morrison Wells había aprendido a llevar su duelo como un segundo latido, constante y firme, pero ya no incapacitante. Los bordes afilados de la pérdida se habían suavizado por la repetición. El ritual diario de despertar y recordar otra vez que Sarah se había ido, que los gemelos nunca crecerían, que David nunca llamaría con actualizaciones sobre viajes de campamento de fin de semana. Había regresado a trabajar en la firma contable, donde sus colegas la trataban con cuidadosa amabilidad, sin mencionar vacaciones familiares o viajes de campamento en su presencia. El sitio web de personas desaparecidas, que mantenía para la familia de su hermana, se había convertido en parte de su rutina vespertina, revisando mensajes de desconocidos que afirmaban tener información que invariablemente no llevaba a ninguna parte. Actualizaba las publicaciones religiosamente, manteniendo el caso visible para cualquiera que pudiera tropezar con una pista en la vasta naturaleza de Alaska. La casa que la familia de Sarah había dejado finalmente se vendió a una joven pareja que no sabía nada de su historia. Jennifer observó desde su coche mientras trasladaban muebles por la puerta principal, donde Jake y Emma alguna vez habían corrido al regresar de la escuela, sus mochilas arrastrándose detrás de ellos como perros leales. Guardó una caja con los dibujos de los gemelos y los álbumes de fotos de Sarah, pero todo lo demás
fue donado o descartado. Recordatorios físicos que se habían vuelto demasiado pesados para cargar. Los padres de David fallecieron con 6 meses de diferencia durante el tercer año, sus corazones simplemente deteniéndose como si no pudieran soportar el peso de no saber qué había ocurrido con su hijo y sus nietos. Jennifer asistió a su funeral silencioso, de pie junto a tumbas que se sentían incompletas, sin los miembros de la familia que algún día deberían haber sido enterrados cerca, en el orden natural de las generaciones. La cabaña de alquiler donde la familia Morrison había comenzado su última aventura fue vendida por los dueños originales que no podían soportar la asociación con la tragedia. La nueva administración la promocionó a clientes distintos, cazadores y pescadores que tenían menos probabilidades de hacer preguntas incómodas sobre huéspedes anteriores. Los senderos que la familia había recorrido fueron gradualmente reclamados por la naturaleza, sus huellas borradas hacía tiempo por el clima y el paso de los años. Jennifer había aprendido a vivir con preguntas sin respuesta, a funcionar a pesar de la ausencia de cierre que los consejeros de duelo insistían era necesario para sanar. Salía en citas ocasionalmente, con cautela, pero le resultaba difícil explicar el peso que cargaba por una hermana que aún podía estar viva en algún lugar, esperando un rescate que nunca llegaría. El caso Morrison seguía oficialmente abierto pero prácticamente olvidado, un misterio más, sin resolver en un estado donde la gente desaparecía con regularidad en paisajes demasiado vastos para ser buscados por completo. Jennifer se había convertido en la única guardiana de su memoria, la única persona que aún creía que, en algún lugar del silencio de la naturaleza de Alaska, la verdad esperaba ser descubierta. Marcus Chen ajustó la configuración de su dron profesional, verificando los niveles de batería y los ángulos de cámara una última vez antes de lanzarlo a la fresca mañana de Alaska. Como fotógrafo de vida silvestre independiente especializado en terrenos remotos, había pasado gran parte de 5 años documentando la naturaleza intacta de Alaska para National Geographic, Outdoor Life, y una docena de revistas más que pagaban bien por imágenes que ningún fotógrafo terrestre podía capturar. La asignación que lo llevó a ese valle en particular era lo bastante rutinaria. Una serie de tomas aéreas mostrando ecosistemas forestales prístinos para un artículo de conservación. Su editor quería imágenes dramáticas de naturaleza intacta, el tipo de vistas amplias que hacían que los lectores entendieran lo que estaba en juego cuando el desarrollo amenazaba estas áreas remotas. La sofisticada cámara del dron podía capturar detalles invisibles para helicópteros que volaban a mayor altitud. Marcus había oído hablar de la desaparición de la familia Morrison, por supuesto. El caso había sido noticia nacional 5 años antes, y los lugareños aún lo mencionaban ocasionalmente cuando él se detenía por suministros en los pueblos cercanos. 4 personas desapareciendo sin dejar rastro tenían el tipo de misterio que perduraba en las comunidades pequeñas, volviéndose parte del folclore local junto a historias de avistamientos de pie grande y ovnis estrellados. Pero el caso nunca había captado su interés profesional. Las investigaciones de personas desaparecidas pertenecían a las fuerzas del orden y equipos de búsqueda, no a fotógrafos de vida silvestre cuya experiencia residía en capturar imágenes de paisajes más que en resolver misterios humanos. Su trabajo con drones se centraba en documentar migraciones animales, cambios estacionales y la belleza cruda de lugares demasiado remotos para visitantes casuales. El valle donde los Morrison habían sido vistos por última vez ofrecía exactamente lo que su asignación requería. Un denso dosel forestal se extendía por millas sin carreteras ni edificios, interrumpido solo por arroyos que atrapaban la luz matinal como cintas plateadas. Desde su punto de lanzamiento en una cresta con vista al área de búsqueda, Marcus podía ver por qué 4 personas podían desaparecer por completo. El terreno era laberíntico, lleno de valles ocultos y matorrales espesos que podían ocultar casi cualquier cosa. Pilotó el dron en patrones sistemáticos, grabando imágenes que luego serían editadas en secuencias convincentes sobre preservación de la naturaleza. La cámara capturó imágenes de un alce bebiendo de un arroyo claro, un águila dando vueltas en las térmicas altas, los intrincados patrones que los senderos de animales dibujaban a través de la maleza densa. Cada cuadro contaba la historia de un paisaje funcionando exactamente como la naturaleza lo había previsto, sin marcas de interferencia humana. Marcus no tenía intención de buscar pistas de un misterio de 5 años. Su asignación era directa, su calendario ajustado,
y su equipo lo bastante caro como para evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, al guiar el dron más profundo en el dosel del bosque, algo en los patrones organizados de su levantamiento aéreo pronto revelaría secretos que los buscadores en tierra habían pasado por alto por completo, cambiando todo lo que creía saber sobre la naturaleza y la gente que desaparecía en ella. El dron se elevó en el aire matinal con un suave zumbido, sus hélices cortando el silencio que colgaba sobre la naturaleza de Alaska como una manta pesada. Marcus Chen observaba la transmisión en la pantalla de su control, mientras la cámara capturaba vistas panorámicas del dosel forestal que se extendía sin interrupción hacia montañas distantes. Desde esa altura, el paisaje parecía prístino e intacto, exactamente lo que su asignación requería. Pilotaba la aeronave en cuadrículas cuidadosas, manteniendo altitud y velocidad que producirían imágenes suaves para los editores de la revista. El avanzado sistema de estabilización del dron eliminaba las vibraciones que plagaban a los modelos anteriores, creando tomas de calidad cinematográfica que las cámaras terrestres nunca podrían lograr. Abajo, el bosque revelaba patrones invisibles desde los senderos que cruzaban el valle. Los senderos de animales aparecían como líneas tenues entre los árboles, desgastados por generaciones de alces y ciervos, siguiendo las mismas rutas hacia fuentes de agua. Desde arriba, Marcus podía ver cómo los animales se movían por el paisaje, sus caminos formando una red natural que conectaba áreas de alimentación con refugios. Las imágenes ilustrarían cómo la fauna se adaptaba a un terreno que parecía impenetrable para visitantes humanos. Mientras guiaba el dron más profundo en el valle, el dosel se volvía más denso, filtrando la luz en sombras verdes que ocultaban por completo el suelo del bosque. Su cámara captó detalles que lo sorprendieron, claros donde rayos habían abierto huecos en los árboles, diques de castores que creaban pequeños estanques reflejando el cielo como espejos, formaciones rocosas que sobresalían entre la vegetación como monumentos antiguos. La perspectiva desde arriba revelaba cuán engañosa podía ser la naturaleza. Lo que parecía bosque sólido desde el nivel del suelo era en realidad un complejo laberinto de valles ocultos, barrancos empinados y corredores naturales que podían llevar a excursionistas a millas de su destino previsto. Marcus comenzó a entender por qué los equipos de búsqueda habían luchado para encontrar a la familia Morrison. El mismo terreno estaba diseñado para confundir y desorientar, ofreciendo docenas de posibles rutas que todas parecían idénticas para alguien perdido a pie. Ajustó el ángulo de la cámara del dron para capturar una toma particularmente dramática de la niebla matinal, elevándose de un arroyo oculto cuando algo en el visor llamó su atención. Una forma geométrica que no pertenecía a los patrones orgánicos del bosque. A primera vista, parecía troncos caídos dispuestos por casualidad, pero cuanto más estudiaba la imagen, más deliberada parecía la disposición. El dron se mantuvo sobre el lugar mientras hacía zoom con la cámara para observar más de cerca. Lo que vio en la imagen ampliada lo hizo olvidar por completo su asignación. Oculto bajo la densa maleza, casi invisible incluso desde arriba, había algo que nunca había aparecido en ningún informe de búsqueda, algo que había estado esperando 5 años, a que alguien con la tecnología y el ángulo adecuados lo descubriera finalmente. Marcus miraba fijamente la pantalla de su laptop en el silencio de su habitación de hotel, el metraje del dron pausado en un cuadro que lo había atormentado durante 3 horas desde que regresó del bosque. Lo que había capturado desafiaba una explicación fácil, oculto bajo capas de vegetación en un barranco tan empinado y estrecho que los buscadores en tierra nunca habrían pensado en mirar allí. Las formas geométricas eran inconfundiblemente artificiales. Troncos dispuestos en patrones deliberados, demasiado precisos para ser resultado de caída natural de árboles o procesos naturales. Incluso ampliada y mejorada, la calidad de la imagen hacía difícil distinguir detalles, pero la estructura general sugería construcción humana, algo construido con un propósito y oculto con cuidado. Revisó el metraje cuadro por cuadro, ajustando la configuración de contraste y brillo que revelaba detalles más perturbadores. Lo que al principio había tomado por troncos dispuestos parecía ser la armazón de un refugio rudimentario, camuflado tan eficazmente que incluso su cámara de alta resolución casi lo había pasado por alto. Ramas y escombros cubrían la estructura tan completamente
que se mezclaba con el suelo del bosque, invisible para cualquiera que no la mirara directamente desde arriba. Marcus sintió que le temblaban las manos al alcanzar su teléfono para llamar a las autoridades. Habían pasado 5 años desde que la familia Morrison desapareció sin dejar rastro, y cada pista había terminado en decepción para quienes los amaban. Esto podía no ser más que un viejo escondite de caza o un almacén de trampero, abandonado hacía décadas y olvidado. Sin embargo, algo en el cuidadoso ocultamiento, la ubicación remota y el momento de su descubrimiento se sentía significativo de maneras que no podía ignorar. Los patrulleros estatales de Alaska lo escucharon con cortesía mientras describía su metraje aéreo, pero pudo oír el escepticismo en la voz del operador. Los operadores de drones ocasionalmente reportaban avistamientos inusuales que resultaban ser formaciones naturales o equipo abandonado, y la mayoría terminaba siendo falsas alarmas. Aún así, accedieron a enviar a alguien a revisar su metraje y determinar si merecía investigación. El detective Ray Sullivan llegó al hotel de Marcus en 2 horas. El mismo investigador que había archivado el caso Morrison años antes. Estudió la pantalla del laptop con la atención cuidadosa de alguien que había visto demasiadas pistas prometedoras desmoronarse bajo el escrutinio. Marcus observó cómo la expresión del detective cambiaba mientras ampliaba diferentes secciones de la imagen, acercándose a detalles que se volvían más claros con software de análisis profesional. Sullivan estuvo callado varios minutos, comparando el metraje del dron con mapas topográficos del área de búsqueda. El barranco donde Marcus había detectado la estructura estaba marcado en los mapas, pero listado como inaccesible, demasiado empinado e inestable para que los equipos en tierra lo investigaran con seguridad. Había sido descartado durante la búsqueda original como improbable para albergar actividad humana, pero la evidencia en la pantalla del laptop sugería lo contrario. Algo había sido construido en ese barranco oculto, algo que había permanecido escondido al menos 5 años, esperando que la tecnología y la casualidad finalmente revelaran su presencia al mundo desde arriba. Las hélices del helicóptero agitaban el aire matinal, mientras el detective Ray Sullivan estudiaba el barranco abajo, sus paredes empinadas desapareciendo en sombras donde 5 años de vegetación habían crecido sin ser perturbados. A su lado, Marcus Chen operaba su dron con la precisión enfocada de alguien cuyo metraje acababa de reabrir el caso de personas desaparecidas más desconcertante de Alaska. Jennifer Morrison Wells apretaba el arnés de seguridad con los nudillos blancos, su primer viaje en helicóptero hecho más aterrador por el conocimiento de que en algún lugar de la naturaleza abajo yacían respuestas sobre la familia de su hermana. La llamada del detective Sullivan había llegado a las 6 de la mañana. Su voz cuidadosa pero urgente, mientras explicaba que había surgido nueva evidencia en la desaparición de los Morrison. El dron descendió al barranco mientras su cámara transmitía imágenes en vivo a las pantallas dentro del helicóptero. Desde arriba, la estructura que Marcus había descubierto parecía aún más deliberada de lo que sus grabaciones sugerían. Troncos y ramas formaban lo que parecía ser la armazón de un refugio, camuflado tan eficazmente que los buscadores en tierra lo habían pasado por alto durante sus barridos sistemáticos 5 años antes. Un equipo de rescate especializado había sido reunido en horas tras confirmar el metraje del dron, incluyendo escaladores entrenados en acceso técnico con cuerdas que podían descender con seguridad a un terreno demasiado peligroso para métodos de búsqueda convencionales. Las paredes del barranco eran casi verticales en lugares, resbaladizas con musgo y roca inestable que habían desalentado la investigación inicial. El primer escalador llegó al fondo del barranco e inmediatamente transmitió confirmación por radio. La estructura era definitivamente humana, construida con materiales disponibles en el bosque circundante, pero dispuestos con clara intención. Al acercarse al refugio, su voz llevó nueva urgencia en las frecuencias de radio que crepitaban en el helicóptero. Objetos personales estaban esparcidos alrededor de la vivienda rudimentaria. Una zapatilla infantil, parcialmente enterrada bajo hojas caídas, tiras de tela que podían provenir de ropa, una taza metálica de campamento con iniciales grabadas en su superficie. Cada hallazgo aceleraba el corazón de Jennifer al reconocer objetos que podían haber pertenecido a su familia desaparecida. Luego vino el hallazgo que lo cambió todo. Envuelta en plástico y escondida bajo la viga principal del refugio,
el escalador descubrió la cámara de David Morrison, el mismo modelo de rollo vintage que había llevado a la naturaleza 5 años antes. El aparato estaba en un estado sorprendentemente bueno, protegido del clima por su improvisado escondite. La radio del detective Sullivan crepitó con el reporte del escalador. La cámara contenía un rollo de película expuesto que de alguna manera había sobrevivido 5 años en la naturaleza de Alaska. Si las imágenes podían ser recuperadas y mejoradas, finalmente podrían revelar lo que le había ocurrido a la familia Morrison durante sus últimos días en el bosque. Mientras el helicóptero regresaba hacia la civilización, llevando evidencia que había esperado medio decenio para ser descubierta, Jennifer apoyó su rostro contra la ventana y miró hacia el barranco donde la historia de su hermana podría finalmente comenzar a emerger de las sombras que la habían ocultado por tanto tiempo. La especialista en mejora fotográfica del Laboratorio Criminal Estatal trabajaba en silencio cuidadoso, sus manos firmes, a pesar del peso de lo que la película revelada podía mostrar. La cámara de David Morrison había sobrevivido 5 años en la naturaleza de Alaska, su cartucho protegido por envoltura plástica y el refugio rudimentario que la había escondido de clima y carroñeros. Jennifer Morrison Wells se sentaba en la sala de espera fuera del laboratorio, sus dedos destrozando un pañuelo, mientras los técnicos procesaban imágenes que podían finalmente explicar lo que había ocurrido con la familia de su hermana. El detective Sullivan caminaba de un lado a otro junto a la ventana, su radio en silencio por primera vez en días, mientras esperaban respuestas que habían tardado 5 años en llegar. Las primeras fotografías surgieron exactamente como se esperaba. Tomas familiares de sus primeros días en la cabaña de alquiler, rostros sonrientes alrededor de una fogata, los gemelos examinando la vida silvestre con una lupa, Sara riendo mientras intentaba encender la estufa de campamento. Las imágenes capturaban a una familia disfrutando su aventura en la naturaleza, sin saber que algo ya los observaba desde las sombras del bosque. Pero a medida que la película avanzaba cronológicamente, las fotografías comenzaron a contar una historia diferente. Cuadros posteriores mostraban el campamento de la familia desde ángulos inusuales, como si David hubiera estado documentando su entorno por razones más allá de simples recuerdos de vacaciones. Árboles capturados con cuidadosa atención a las líneas de visión. Lechos de arroyos fotografiados para mostrar posibles rutas de escape, el suelo del bosque documentado de maneras que sugerían una conciencia creciente del peligro. La especialista en mejoras llamó al detective Sullivan a su pantalla de computadora, señalando detalles invisibles en las impresiones originales. En el fondo de lo que parecía ser un retrato familiar inocente, figuras sombrías se movían entre los árboles lejanos. Las imágenes estaban demasiado borrosas y lejanas para identificar rostros, pero la presencia de observadores era innegable. Más inquietantes aún fueron los últimos cuadros del rollo. David había estado claramente fotografiando en secreto, su cámara inclinada para capturar destellos de sus observadores sin alertarlos de su vigilancia. Las figuras aparecían más cerca en estas tomas, sus formas más distintas, aunque todavía frustrantemente poco claras. Hombres con ropas toscas, moviéndose con la confianza de quienes conocían bien el terreno. La última fotografía del rollo detuvo por completo la respiración de Jennifer. Tomada desde dentro de lo que parecía ser el refugio rudimentario donde se encontró la cámara, mostraba a Sara y a los gemelos acurrucados juntos, sus rostros marcados por el agotamiento y el miedo. David había capturado a su propia familia en su último refugio, documentando sus últimos momentos juntos antes de lo que hubiera sucedido después. La fotografía no contenía respuestas sobre su destino final, pero confirmaba lo que todos temían. La familia Morrison no se había perdido simplemente en la naturaleza. Habían sido cazados, rastreados y llevados a esconderse por personas que conocían el bosque mejor que cualquier equipo de búsqueda. Las imágenes mejoradas planteaban más preguntas de las que respondían, pero probaban una terrible verdad. En algún lugar de la naturaleza de Alaska, depredadores caminaban sobre 2 piernas, y la familia Morrison había tropezado en su territorio sin posibilidad de escapar. El software de mejora digital reveló detalles que helaron a todos en el laboratorio criminal hasta la médula. Cuadro por cuadro, las fotografías de la cámara de David Morrison contaban la historia de una familia siendo acechada sistemáticamente a través de la naturaleza de Alaska por personas que se movían como fantasmas entre los árboles,
siempre vigilando, siempre justo fuera de vista clara. El detective Sullivan estudió las imágenes mejoradas en múltiples monitores, cada pantalla mostrando distintos aspectos de la misma aterradora realidad. Los observadores aparecían en 17 fotografías separadas que abarcaban lo que parecía ser la última semana de la familia Morrison en el bosque. Siempre estaban posicionados estratégicamente, usando el terreno y la vegetación para permanecer ocultos, mientras mantenían líneas de visión claras hacia sus objetivos. Las figuras mostraban una disciplina y conocimiento notables de la supervivencia en la naturaleza. Llevaban ropa que se mezclaba perfectamente con el entorno forestal. Se movían sin perturbar la vegetación de formas que dejaban rastros mínimos y mantenían distancias que hacían casi imposible su identificación, incluso con tecnología moderna de mejora. No eran oportunistas casuales, ni criminales inexpertos, sino personas que habían pasado años, quizás décadas, perfeccionando el arte de permanecer invisibles en la naturaleza. El análisis de los ángulos fotográficos reveló algo aún más perturbador. Los observadores habían estado posicionados para vigilar cada posible ruta de escape desde el campamento Morrison. Lechos de arroyos, senderos de animales, incluso áreas de maleza densa que podrían ofrecer cobertura durante una huida desesperada, todo estaba bajo observación de figuras cuya coordinación sugería planificación y comunicación a nivel militar. Las imágenes del dron de Marcus Chen adquirieron un nuevo significado al verse junto con las fotografías mejoradas. El refugio rudimentario donde se encontró la cámara de David no había sido construido por la familia Morrison como estructura de supervivencia. Era un escondite, construido por personas que comprendían que estaban siendo cazadas y se habían visto obligadas a tomar medidas desesperadas para evitar a sus perseguidores. La revelación más escalofriante vino del análisis informático de los patrones de posicionamiento de los observadores. El software diseñado para estudios de comportamiento de caza mostró que las figuras habían estado acorralando a la familia Morrison más profundo en la naturaleza, cortando rutas de regreso hacia la civilización mientras dejaban solo un camino abierto, un camino que conducía inevitablemente hacia áreas más remotas donde los gritos nunca serían escuchados. Jennifer Morrison Wells miró las imágenes mejoradas con una mezcla de horror y reconocimiento. La familia de su hermana no se había perdido ni había tenido un accidente en la naturaleza. Habían sido presas en una cacería conducida por personas que trataban a los seres humanos como animales a los que rastrear, acorralar y capturar. Las fotografías planteaban preguntas urgentes sobre quiénes eran estos observadores y cuánto tiempo habían estado operando en los bosques remotos de Alaska. Si aún estaban activos, otras familias podían estar en riesgo. Otros excursionistas vacacionales podían tropezar en territorio controlado por personas que los veían como intrusos a eliminar. El detective Sullivan sabía que el caso había evolucionado más allá de una simple investigación de personas desaparecidas. En algún lugar de la vasta naturaleza de Alaska, depredadores en forma humana habían estado cazando familias durante años, y el caso Morrison podía ser solo el comienzo de un patrón demasiado terrible para comprenderse del todo. Marcus Chen guió su dron a través del dosel del bosque con precisión metódica, las fotografías mejoradas de la cámara de David Morrison sirviendo como mapa de ubicaciones que nunca habían aparecido en ningún mapa oficial. Las imágenes habían revelado una red de estructuras ocultas y senderos que sugerían que los observadores habían estado operando en esa naturaleza durante mucho más tiempo del que cualquiera había imaginado. Siguiendo coordenadas derivadas del análisis fotográfico, el dron descubrió la primera estructura adicional en horas de comenzar la búsqueda ampliada. Ocultas bajo un saliente natural de roca y vegetación, aparecían refugios rudimentarios construidos y abandonados en múltiples temporadas. Algunos eran lo bastante recientes como para mostrar signos de mantenimiento regular, mientras otros habían sido reclamados por el bosque hasta que solo quedaban visibles sus cimientos geométricos desde arriba. El detective Sullivan coordinaba la inspección aérea desde un puesto de mando temporal establecido en el borde de la zona de búsqueda. Cada nuevo hallazgo era catalogado y fotografiado, creando un mapa de actividad humana que se extendía por docenas de millas cuadradas de terreno previamente considerado deshabitado. El patrón que emergía era tanto sofisticado como perturbador. La red oculta incluía no solo refugios, sino también escondites de suministros,
puestos de observación cuidadosamente camuflados, con vistas a senderos principales de excursionismo y lo que parecían ser áreas de trabajo donde se mantenían herramientas y equipo. Alguien había estado viviendo fuera de la red en esa naturaleza durante años, posiblemente décadas, creando una infraestructura invisible que les permitía moverse por el bosque como residentes permanentes mientras permanecían completamente ocultos de guardabosques y excursionistas casuales. Lo más inquietante eran las estructuras que parecían diseñadas para el confinamiento. La cámara del dron capturó imágenes de recintos rudimentarios construidos con troncos y rocas, cuya construcción sugería que estaban destinados a retener personas contra su voluntad. Algunos parecían haber sido desmantelados y abandonados, mientras otros lucían inquietantemente recientes. La distribución geográfica de las estructuras ocultas contaba su propia historia. Estaban posicionadas a lo largo de corredores naturales que la fauna utilizaba para moverse por el bosque, los mismos senderos que excursionistas perdidos seguirían instintivamente al tratar de encontrar el camino de regreso a la civilización. Cualquiera que tropezara en este territorio sería dirigido hacia áreas donde los observadores mantenían su mayor ventaja. El análisis del metraje del dron reveló signos de actividad humana reciente en múltiples ubicaciones. Cenizas de fogatas que no habían sido dispersadas por el clima, marcas de herramientas en madera que no mostraban signos de envejecimiento, áreas despejadas donde la vegetación había sido cortada recientemente. La evidencia sugería que los observadores aún estaban activos, aún usando su red oculta, aún potencialmente peligrosos para cualquier familia que pudiera deambular en su territorio. A medida que se comprendía el alcance del descubrimiento, el detective Sullivan se dio cuenta de que el caso Morrison no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de depredación que había estado operando inadvertido durante años. En algún lugar de la vasta naturaleza de Alaska, personas habían creado su propio reino de sombras y familias habían estado desapareciendo en él sin que nadie en el mundo exterior supiera que alguna vez habían sido amenazadas. La redada del FBI comenzó al amanecer, con equipos tácticos avanzando a través de la naturaleza de Alaska, guiados por coordenadas derivadas de semanas de vigilancia con drones. Lo que descubrieron en los valles remotos donde los observadores habían operado durante décadas cambiaría la comprensión de cómo la gente podía desaparecer por completo en la América moderna. El asentamiento era más grande de lo que cualquiera había anticipado. Ocultas bajo camuflaje natural e integradas en el propio paisaje, las estructuras albergaban a una comunidad de más de 30 personas que habían estado viviendo fuera de la red por más de 20 años. Habían desarrollado su propia infraestructura, sus propias reglas y sus propios métodos para tratar con forasteros que tropezaban en su territorio. El líder del grupo era un hombre llamado Thomas Garrett, un exmilitar especialista en supervivencia que se había retirado a la naturaleza tras convencerse de que la civilización estaba colapsando. Con el tiempo, atrajo seguidores que compartían su visión paranoica, familias que buscaban escapar de lo que veían como una sociedad corrupta. Lo que comenzó como un experimento utópico de autosuficiencia se transformó gradualmente en algo más oscuro. El FBI descubrió documentación extensa de las actividades del grupo, incluyendo registros detallados de encuentros con excursionistas y campistas que habían vagado en su territorio a lo largo de los años. La mayoría habían sido redirigidos silenciosamente lejos del asentamiento, sus brújulas funcionando mal misteriosamente, sus mapas guiándolos en círculos hasta que encontraban el camino de regreso a senderos marcados y a la seguridad. Pero algunos encuentros habían sido diferentes. Familias que habían visto demasiado, que habían descubierto estructuras o presenciado actividades que amenazaban el secreto del grupo, habían sido tratadas más permanentemente. Las fotografías de la familia Morrison y su último escondite contaban la historia de personas que habían reconocido el peligro demasiado tarde para escapar. El detective Sullivan entrevistó a miembros capturados del grupo, sus relatos revelando una comunidad que gradualmente había perdido contacto con los límites morales del mundo exterior. Hablaban de proteger su forma de vida, de eliminar amenazas a la seguridad de sus hijos, de tomar decisiones difíciles que la civilización nunca entendería. En su aislamiento, se habían convencido de que el asesinato era una autodefensa justificada. El destino de la familia Morrison emergió a través de cuidadosos interrogatorios
y registros del perímetro del asentamiento. La evidencia física confirmó lo que todos temían, pero esperaban que pudiera estar equivocado. David, Sarah, Jake y Emma habían sido asesinados en cuestión de días tras tomar sus últimas fotografías, sus cuerpos enterrados en tumbas, sin marcar que nunca habrían sido encontradas, sin las confesiones extraídas de sus captores. Jennifer Morrison Wells se paró al borde del sitio de excavación donde se recuperaba a la familia de su hermana, lágrimas corriendo por su rostro mientras 5 años de desesperada esperanza terminaban finalmente en la terrible certeza de la verdad. La naturaleza había guardado su secreto, no a través de fuerzas naturales, sino por depredadores humanos que habían creado su propio reino oculto, donde familias podían desaparecer sin que nadie en el mundo civilizado supiera que alguna vez habían sido amenazadas. El servicio conmemorativo para la familia Morrison tuvo lugar en una gris mañana de octubre, 5 años y 4 meses después de que condujeran hacia su cabaña de alquiler, con voces emocionadas y equipo de campamento preparado para lo que debía haber sido una semana de aventura familiar. La iglesia en Anchorage rebosaba de gente que nunca había dejado de esperar, nunca había dejado de buscar, nunca había dejado de creer que en algún lugar de la vasta naturaleza de Alaska, 4 personas inocentes aún podían estar esperando ser rescatadas. Jennifer Morrison Wells se paró en el podio con la cámara recuperada de David en sus manos, su peso tanto más pesado como más ligero de lo que había esperado. Las fotografías que contenía finalmente habían revelado la verdad sobre la familia de su hermana, pero esa verdad venía con una carga de conocimiento que llevaría para siempre. Sarah, David, Jake y Emma no habían muerto por accidente o infortunio, sino por encontrarse con personas que veían a otros seres humanos como amenazas a eliminar. La comunidad oculta que había operado durante décadas en la naturaleza remota de Alaska estaba siendo desmantelada sistemáticamente por agentes federales. 37 personas habían sido arrestadas, su asentamiento rudimentario destruido, sus escondites de suministros y armas confiscados como evidencia. Sin embargo, la investigación también había revelado cuán fácilmente la gente podía desaparecer en un paisaje demasiado vasto para una vigilancia completa, demasiado salvaje para una seguridad absoluta. El detective Sullivan advirtió a Jennifer que otros casos podían reabrirse, que otras familias que habían desaparecido en la naturaleza de Alaska en los últimos 20 años podían haber encontrado destinos similares. El alcance de las actividades de la comunidad oculta aún se estaba determinando, pero la evidencia inicial sugería que la familia Morrison no había sido su única víctima. El bosque había guardado muchos secretos, y algunos quizás nunca serían revelados del todo. La tecnología de drones que finalmente resolvió el caso se había convertido en equipo estándar para operaciones de búsqueda y rescate en todo Alaska. Marcus Chen había donado su experiencia a programas de capacitación que enseñaban a oficiales cómo la vigilancia aérea podía penetrar áreas antes consideradas inaccesibles. Su metraje de las estructuras ocultas había cambiado la manera en que las autoridades abordaban desapariciones en la naturaleza. Cuando terminó el servicio conmemorativo y la gente desfiló para ofrecer sus condolencias, Jennifer entendió que la familia de su hermana había logrado algo más allá de su propia trágica historia. Su caso había expuesto a una comunidad depredadora que podía haber seguido operando indefinidamente, reclamando otras víctimas, destruyendo otras familias. Las fotografías que David arriesgó su vida para capturar finalmente habían traído justicia no solo para su propia familia, sino para todas las personas que podían haber desaparecido en la misma oscuridad. La naturaleza de Alaska seguía siendo tan vasta e implacable como siempre, sus bosques aún capaces de ocultar secretos que quizás nunca se descubrirían. Pero el caso Morrison había demostrado que incluso los crímenes más cuidadosamente ocultos dejan huellas, y la tecnología moderna podía alcanzar lugares donde los buscadores humanos nunca habían podido llegar. El bosque podía guardar sus secretos, pero no para siempre, y no por completo.